Hoy tuve que movilizarme en la mañana y hubo más tráfico de lo usual. Pero ya estamos aquí. Luego nos vamos a poner de acuerdo de la posibilidad que haya en la siguiente sesión de poder como reponer ese tiempo. Nos vamos a poner de acuerdo durante la semana aquí con Leti para ver qué podemos hacer. Entonces yo voy a compartir mi pantalla para iniciar el contenido de la clase de hoy. Entonces hoy vamos a avanzar de corrido, no vamos a hacer el receso del que hacemos usualmente para aprovechar este tiempo que nos queda. Entonces ahí cada uno, conforme vaya sintiendo la necesidad, pues ponerse de pie un ratito, pero no vamos a hacer el receso que hacemos, ¿verdad? Hoy tenemos la clase de Pedro. Vamos a compartir en este día el acercamiento que estamos teniendo a las cartas generales y nos corresponde hoy la carta de Pedro. Siempre, como hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, vale la pena siempre preguntar si leyeron la carta, estas preguntas que hemos hecho con cada una de las cartas. ¿Cuántas veces la leyeron? Pedro tiene 5 capítulos que son cortos, que son breves estos capítulos de Pedro, y también en cuáles versiones bíblicas leyeron. A estas alturas, digamos, del curso, ustedes ya tienen, yo quiero pensar que tienen el hábito de estar leyendo las cartas cada semana que nos corresponde, y dos, que ya han identificado algunas versiones bíblicas que han despertado su interés y están haciendo comparaciones. Puede ser versiones bíblicas que tienen físicamente o que las tienen de forma digital, que tienen las Biblias en formato digital. Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar ahora para la lectura bíblica. Y la última, que es ya un asunto de consideración personal, es cuál es su parte favorita de de la carta. La han leído, si la leyeron varias veces, identificaron de alguna manera. Si leyeron una vez, tal vez no es que sea exactamente la parte favorita, pero la que llamó más su atención de la carta. Puede ser una pregunta. Ahora, en la semana anterior que estuvimos platicando de Judas, hablamos de las doxologías en Judas. Algunos se recordarán de esas doxologías. Entonces, aquí en Pedro también hay una doxología que a mí me gusta mucho. Si estoy pensando en que es como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Medalla de oro, plata y bronce. La de la semana anterior es como la medalla de oro. Ese es un asunto personal, ¿no? Aquí es algo que todos nosotros tenemos en cuanto a partes favoritas de la Biblia. De las doxologías, la de Judas es la que a mí más me gusta, pero esta sería medalla de plata, muy cerca de la medalla de oro de Judas, la doxología que está presente aquí en Pedro, casi al final de la carta. La voy a leer, es Primera de Pedro, capítulo 5 verso 9 al 11. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la parte de esta que se conoce como la doxología aquí en Pedro. Teniendo esto en mente, la semana anterior hablamos algo de a qué se refieren las doxologías, qué es la doxología y cómo aparecen en las diferentes partes del Nuevo Testamento. Sí, alguien está, estoy leyendo aquí los comentarios del chat y alguien está poniendo que esta doxología es una canción, que hay una canción de
Marcos Witt, muy linda, muy linda la canción, más el Dios de toda gracia se llama, no recuerdo la producción en la que aparece, pero es una canción muy linda, y que está junta con un himno clásico, ¿cómo se dice? La enlazaron con un himno clásico, si recuerdo bien, bueno, de este canto. Creo que estoy confundiendo las canciones, pero este sí es un himno de un canto que compusieron con esta letra, más o menos con esta letra, esta doxología, lo de Marcos Witt. Muy bien, entonces vamos a avanzar aquí con Pedro y siempre el tema de un vistazo general de la carta que debemos hacer. Por ejemplo, el autor se identifica al inicio, que es Pedro, de los destinatarios, eh, no se especifica una ciudad propiamente, sino se habla más bien de regiones, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, no son ciudades, sino que son más bien regiones que aparecen en lo que hoy es Turquía y las regiones que están ahí cerca. Las fechas probables, recuerden que hemos estado hablando de fechas probables de estas cartas, porque de hecho ni siquiera las cartas del apóstol Pablo o los evangelios se pueden fechar con precisión, sino que se da un aproximado. Esta se cree que fue no más allá del 65, y estas cartas fechadas incluso antes de lo que hemos platicado, antes del evento traumático, impresionante de la destrucción del, del templo que ocurrió en el año 70. Entonces estas cartas, que no tienen ninguna referencia a esos eventos, parecen estar escritas o haber sido escritas previo a ese gran acontecimiento. El lugar, aparece al final de la carta lo de Roma, pero también habla desde Babilonia y eso es, bueno, saluda desde Babilonia y algunos opinan que es una referencia despectiva para Roma. No hay ningún registro histórico o alguna referencia, ningún detalle o alguna cosa mínima en ninguno de los escritos anteriores, antiguos, que refieran que Pedro haya ido a Babilonia. Entonces, algunos creen que esta es una referencia despectiva de Roma y que pudo haber sido escrito desde Roma con esta alusión diciendo que están desde Babilonia. Bueno, los temas principales, dos principalmente, el asunto, Pedro está preocupado frente a las aflicciones y sufrimientos que los cristianos están enfrentando, la carta está llena de esas referencias. Pedro apela al buen comportamiento de los cristianos en medio de una persecución, obviamente una persecución inmerecida. Toda persecución para los cristianos siempre ha sido una persecución inmerecida por el hecho de que no son malhechores, no han sido perseguidos por ser malhechores, que es un punto que pone Pedro ahí en la carta de manera muy clara. También enfatiza en la bienaventuranza en el sufrimiento, que esta es una de las paradojas de estas cartas, lo vimos en Hebreos, hay algo en Santiago, bueno, lo de Judas que anima a enfrentar a los herejes, pero aquí Pedro está hablando de una esperanza bienaventurada aún en medio del sufrimiento y entonces hay que regocijarse en el sufrimiento. Yo no quiero sufrimiento, ni quiero que ustedes sufran, pero en vista de estar inmersos en un sufrimiento, lo que dice Pedro es que lo debemos tomar de una manera correcta y se debe asumir el sufrimiento como parte de esa bienaventuranza. Vamos a ver, Pedro Mora tiene un comentario. Vamos a ver, Pedro, ¿puede abrir su micrófono y contarnos? Sí, profe, buenos días, Dios le bendiga. Una inquietud que me surgió acá al decir que es posible que esta carta se escribió desde Roma. No sé si es verídico que el apóstol Pedro estuvo en Roma, porque de ahí
es que se sustenta la iglesia tradicional para decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. No sé si hay algún sustento. Me- Le agradezco, profe. Sí, hay más, ¿cómo se dice? Como más posibilidades de que Pedro haya estado en Roma con los hermanos, pero de ahí a, por ejemplo, una de las, ¿qué se dice? Presupuestos y enseñanzas más fuertes de la Iglesia Católica es que Pedro está enterrado en Roma y exactamente sobre la tumba de Pedro, y creo que agregan ahí la tumba de Pablo también juntos, están erigidas las principales iglesias del catolicismo en Roma, en el Vaticano. De ahí, es decir, que Pedro haya estado en Roma es casi indudable, ¿no? Ahora, que esté enterrado ahí y que todo lo que se hace sobre Pedro en Roma, eso ya es eso es otro, ya es otro asunto, ¿no? Que se puede entrar a discutir y a investigar. Eh, de ahí la preeminencia de Pedro como el primer papa y esas cosas, pues sabemos que la iglesia, hay una historia política, digamos, económica, de pleitos y divisiones y una serie de inconformidades en medio de la iglesia de los primeros siglos. Eh, entonces, decir que Pedro es el primer papa con la tradición papal, pues la iglesia lo enseña de esa manera, y habrá que investigar los argumentos que ponen para eso, porque nosotros sabemos que hubo un cisma casi enseguida, se separa la iglesia oriental, hay una iglesia armenia, la iglesia ortodoxa, estoy pensando, no se me viene el nombre ahorita, de la iglesia que reside en el área de África, principalmente en Egipto, y todos tienen sus patriarcas, que son diferentes, ¿no? Diferentes patriarcas. La de Roma, pues ha tomado a Pedro con ciertos argumentos, ¿no? Nosotros no lo podemos asegurar, la iglesia lo enseña como un dogma, pero no, la iglesia copta, gracias, en el área de Egipto, ellos tienen su propio patriarca, y su primer, ¿qué sería? Su primer obispo, digamos, ¿verdad? Que difiere de Pedro. La iglesia ortodoxa también tiene su primer obispo, que difiere de Pedro, y así. Entonces, es una enseñanza que la iglesia católica ha tenido como un dogma, y a partir de ahí han caminado, ¿no? Esos no lo discuten, aunque no haya pruebas que sean objetivas, digamos, para eso, ¿verdad? No lo podemos nosotros enseñar de esa manera. Y el tema de la tradición papal es un tema sumamente interesante que dentro de la iglesia católica misma siempre ha habido tensión y discusión. Hay que revisar los concilios, principalmente el concilio del Vaticano II, y donde hay que ver las consideraciones y reformas que le hicieron a la figura del Papa. Eso ocurre un poquito, casi a la mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, unos años después de la Segunda Guerra Mundial ocurre el Vaticano II, y están revisando constantemente los dogmas. Hoy mismo la Iglesia Católica está en crisis, ¿verdad? Siempre la figura del Papa, que ha sido como retocada, digamos, de cuando en cuando, ¿no? Las crisis que han venido, siempre han habido crisis, ¿verdad? Pero, y escándalos y cosas horribles, y algunas cosas positivas, vamos a decirlo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el mundo cambió, el catolicismo también cambió, y han tenido una crisis interna que han tratado de mantener así con discreción, pero hasta el día de hoy se mantiene. Prueba de ello es, por ejemplo, la renuncia de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, la muerte de, ¿cómo se llamaba? Un papa, eso fue en el 78, 79, que solo estuvo creo que 2 meses o 3 meses, y ahí tuvo una muerte muy, muy, ¿cómo se dice? Sospechosa, ¿no? Y después viene Juan Pablo II y todo el periodo de Juan Pablo II, y cuando muere Juan Pablo II se destapan todos los escándalos que ocurrieron durante el papado de Juan Pablo II, el papado de Ratzinger, que se interrumpe como primera vez en toda la historia que un papa renuncia, y así, y ahora que está Francisco, pero bueno, esa parte habrá que revisarla, investigarla, y hay mucha información ahí en la red, ¿verdad? Ok, bueno,
Entonces, de las peculiaridades que son características particulares de la carta, podemos mencionar el énfasis que pone Pedro del cuidado mutuo entre los cristianos. Y a mí me sorprende el carácter tierno de la carta. Incisivo en algunas cosas, Pedro, pero no vemos al personaje colérico, al personaje impetuoso, al personaje que tiene esos arranques como de rabia que encontramos en los evangelios. Aquí encontramos a otro personaje. Es interesante. La exhortación principal al liderazgo, que aparece en el capítulo 5, debemos prestarle atención. Pedro aboga por la paz interna de la comunidad con esta frase de el mutuo sometimiento y las advertencias siempre de los cuidados que se deben tener. La figura de las fuerzas del mal encerradas ahí en el león rugiente que se menciona en la carta, en esta carta. Es la epístola universal más ampliamente usada y respetada durante toda la historia de la iglesia. Se escriben muchos comentarios, se citan muchas cosas. La exhortación, una de las partes principales creo yo ha sido la exhortación que se hace al liderazgo de manera continua en el capítulo 5 de la carta. Aunque no fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal o general porque fue enviada a un grupo muy extenso en Asia Menor. El mismo caso de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Casi algunos opinan que la carta de Pablo a los Gálatas tiene casi el carácter de una carta universal también, porque Galacia no era una ciudad propiamente, sino que era una región, como decir Mesoamérica, Suramérica, un poco más pequeña, o dentro de nuestro país, que tenemos el área del altiplano, la costa del Pacífico, que tenemos regiones y nos referimos a veces a esas regiones. Eso es Gálatas o Galacia. Entonces, dentro de los Gálatas, a los que se refiere Pablo, eran varias ciudades o varios pueblos, igual lo que hace Pedro. Entonces, Primera de Pedro incluye a ese grupo de lectores que vivían en una zona geográfica amplia, no dirigida a una ciudad principal, sino a una región, que incluía diferentes ciudades, ¿no? Diferentes ciudades. Este es el área geográfica donde se asientan, o por lo menos las regiones en las que se menciona, Pedro. Hoy es un área de Turquía, una región de Turquía, una región de Armenia y también una región de Siria y una parte de Mesopotamia. Aquí es bastante amplio esa región a la que probablemente Pedro les esté predicando, les esté dirigiendo la carta. Y más, voy a regresar una lámina. Esta es una región bastante amplia, incluso incluye aquí el área de Mesopotamia, pero más específicamente esas regiones a las que Pedro se refiere están distribuidas en lo que hoy conocemos como Turquía. Lo que conocemos como Turquía, esa es la región: Bitinia, Galacia, Capadocia, el Ponto, Pisidia, que son las que menciona el apóstol Pedro en su carta. Es lo que hoy tenemos como Turquía. Ahí se encuentra. Entonces, podemos señalar un tema central. Esta es una parte complicada de las cartas, pero la debemos leer varias veces y entonces vamos a encontrar el énfasis de las cartas. Podemos hacer, digamos, el ejercicio de tratar de suprimir ese tema de la carta y pensar si lo quitamos, la carta perdería fuerza, perdería sentido. Se tocan diferentes temáticas en las cartas, pero hay una en particular. Tratemos de identificar el tema central de Primera de Pedro. Es animar a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo. Y entonces Pedro trata de anticipar y aceptar las dificultades que vienen cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a las autoridades. Es algo interesante.
sometidos a las autoridades y fortalecidos en y por medio de las pruebas. Claro, este sometimiento de las autoridades no es un sometimiento ciego, no es un sometimiento absoluto, de que si las autoridades piden hacer cosas ilícitas, entonces, como hay que someterse a las autoridades, yo voy a también obedecer las cosas ilícitas que las autoridades dicen. No, sino habla de por causa del Señor, y hay algunos parámetros que se deben tener en cuenta para este sometimiento. Habla del gozo de la esperanza de la vida eterna para testimonio del mundo. Entonces, constantemente en la carta vamos a encontrar ese como hilo conductor de Pedro, refiriéndose a los hermanos que deben pues soportar de una manera paciente, pacífica también los sufrimientos que derivan, pero eso es algo importante, sufrimientos que derivan de su fe. Y lo dice él textualmente en la carta, no sufrimientos que derivan por malhechores, por algún pleito de la carne o cosas como esas, sino de los que derivan por causa de la fe. Anima, desde la misma entrada de la carta, anima a los hermanos que están en sufrimiento, desde el inicio. Apenas saluda y ya está él hablando acerca de eso. El capítulo 2 también, de los que están sufriendo por causa de Cristo. En el capítulo 4 habla de las pruebas que van a venir. De hecho, el pasaje ese extraordinario de que el juicio del Señor pues, comenzará, y es necesario que comience por casa, que menciona el apóstol Pedro. Y también habla del cumplimiento de nuestro llamado que el Señor nos ha hecho en la carta, ¿no? En el cumplimiento de ese llamado vamos a encontrar dificultades, se van a encontrar adversidades, y Pedro es muy franco en decirlo hoy. Y aquí permítame hacer una acotación de nuestro contexto. Desde hace ya algunas décadas se ha estado predicando en el mundo, y en Latinoamérica no es la excepción, un evangelio sin sufrimiento, sin esfuerzo, un evangelio lindo, un evangelio todo color de rosa, un evangelio de caminar sobre un lecho de pétalos, de flores. Y lo que encontramos en las cartas es todo lo contrario, ¿no? Pablo lo dice claramente a Timoteo: el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. El mundo, la sociedad actual, y si me permiten hablar del mundo espiritual, que es contrario a todo lo de Dios, no va a dejar tranquilos de ninguna manera a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren servir a Dios. Por eso Pablo lo reconoce, y Pedro lo dice con toda franqueza, ¿no? Querer entregar su vida al Señor en integridad, seguir, dar testimonio y todas esas cosas, significa sufrimiento. Si usted no quiere tener sufrimientos, entonces nade en el sentido en el que va la corriente del mundo, vaya por el camino ancho, vaya por el camino amplio, pase por las puertas anchas, y pues no va a haber contradicción. Pero el cristiano, el cristiano que está tratando de acomodar su vida a la voluntad de Dios y se está alejando de lo que presenta el mundo actual, pues le van a sobrevenir sufrimientos. Es paradójico, pero hay que aceptarlo. Y aquí, siguiendo el mensaje de Pedro, hay que aceptarlo con orgullo, hay que aceptarlo con el orgullo positivo, hay que aceptarlo con estoicismo, hay que aceptarlo con gallardía, hay que sentirnos honrados de estos sufrimientos, hay que sentirnos. Por eso él dice, en la Valera 60 me gusta esa expresión, porque dice: tened por sumo gozo. Yo insisto, ¿no? Nadie quiere sufrimientos, nadie, pero si hay que sufrir por Cristo, bueno, hay que enfrentarlo, y hay que hacerlo con sumo gozo, poniendo la mirada y la esperanza más allá de ese sufrimiento, que ese sufrimiento solo es como una barrera que se puede superar, que se puede pasar, sabiendo lo que viene posterior. Eso es algo que menciona Pedro a lo largo de su carta. Pedro, uno de los temas que algunos le critican, viendo en nuestras sociedades actuales, en la mayoría de los casos, el desastre de nuestros gobiernos,
dejémoslo en desastre, se me ocurren otras palabras, pero son un poco feas, pero el desastre de nuestros gobiernos, ¿cómo va a decir Pedro que nos sometamos al gobierno, al rey? Bueno, en aquel momento la figura del rey era otro tipo de gobierno, eran gobiernos monárquicos, nosotros decimos que estamos en gobiernos democráticos, pero en medio de eso, bueno, aquel sistema de gobierno tenía sus desmanes y era déspota, violento, la vida de los súbditos estaba pues, en la mano y bajo el antojo de las autoridades, habían procesos. Los romanos principalmente tenían ciertos procedimientos para asegurar el cuidado de lo que hoy llamaríamos los derechos de las personas y el debido proceso y esas cosas, pero siempre era un tema de corrupción, de violencia que siempre hubo. Entonces Pedro habla a los cristianos que se sometan a las autoridades, que se sometan al gobierno, que se sometan a las autoridades, por ejemplo, a los empleadores, los que están en situación de dependencia del trabajo. Habla mucho del sometimiento y esto va en el sentido de procurar la paz en medio de las comunidades, ¿no? Habla del sometimiento a las cabezas de la familia, por ejemplo, el pasaje del capítulo 3 donde él se dirige a la mujer que vive con un esposo que no es cristiano y le pide que haga ciertas cosas, y luego se dirige a los varones también en ese mismo episodio para que vivan de una manera sabia con sus esposas, y lanza una advertencia principalmente para los esposos, pero lanza una advertencia muy severa, que si no sabemos vivir con nuestra esposa, entonces las oraciones tendrán estorbo. Dice, no van a ser oraciones libres, sino tendrán para que vuestras oraciones no encuentren estorbo, dice Pedro. Eso se ha interpretado de diferentes maneras, pero advierte del cuidado que se debe tener en el matrimonio. El sometimiento a las cabezas de la iglesia, como los ancianos, dentro de los ancianos mismos, ¿verdad? Y concluye con la frase de sean sumisos unos a otros. Entonces, Pedro está apelando a la humildad, a la sencillez de los hermanos al cuidarse mutuamente, teniendo en cuenta los enemigos comunes que no deben estar dentro de las comunidades cristianas, sino que son los que están externos en la comunidad, de la comunidad cristiana, apelando Pedro a la paz, no de la sociedad. No está apelando Pedro aquí a una paz social, sino que está apelando Pedro a la paz que viene del hogar, si lo vamos poniendo en ese contexto, en el hogar, en el capítulo 3, luego sale a la comunidad, y para que la comunidad tenga paz, pues tiene que tener sometimiento a las autoridades del gobierno. Y el gobierno interno de la iglesia debe estar sometido a Cristo y deben cuidar a la iglesia, no como los que tienen señorío, dice, o los que mandan de una manera violenta a la iglesia. Y finalmente Pedro pide que sean sumisos todos, ¿no? Eso es lo que habla. El tema de estar fortalecidos en medio de las pruebas, el gozo de la esperanza en la vida eterna, que no está perdido. Incluso a mí me gusta mucho esa frase cuando empieza de saludar en nombre de Jesús a quien ustedes aman sin haber visto. Y Pedro lo reconoce, ¿no? Que no tienen algo físico, algo concreto, objetivo al que los hermanos puedan ver o tocar, como tenían los otros pueblos, con las imágenes. Los cristianos no. Y Pedro se los toca, ¿no? Porque en aquel momento las comunidades a las que Pedro se dirige eran comunidades muy, vamos a decir, idolátricas, en el sentido de que tenían imágenes. Sus dioses eran representados de una manera tangible, visual, concreta. Los cristianos no, como en el contexto indígena latinoamericano, desde los aztecas, pasando por los mayas hasta los incas y las demás civilizaciones en el sur, tenían una manera gráfica de representar a sus deidades. La podían, pues tal vez no todos, pero algunos las podían tocar, pero sí todos podían llegar a la plaza donde se hacían las ceremonias y podían ver las imágenes de sus dioses que estaban representadas en sus templos o en sus tótem, o bueno, en las, ¿cómo se dice?, en los monolitos y otras representaciones gráficas de las deidades. Los cristianos no. Por eso Pedro les dice, ustedes aman a Jesús,
aunque no lo han visto. Para nosotros hoy eso pareciera, yo estoy pensando que puede ser una frase que hemos valorado, no le hemos dado el verdadero valor por el impacto que tenía en aquellas comunidades de los hermanos que estaban, pues, no tenían tantos años de recorrido esas iglesias. Si pensamos en esa región, Pablo en sus primeros viajes evangelizó esas regiones también. Ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces Juan estuvo también visitando esa región, pero también el cristianismo floreció en esas regiones y aumentaron también las persecuciones. Y ellos no tenían algo físico a que aferrarse, ni siquiera tenían un templo, no tenían un lugar sagrado a donde referirse o algo, sino que era algo absolutamente novedoso. Y esa frasecita que ustedes aman sin haber visto es algo interesante. Y por eso ese gozo en la esperanza de la vida eterna, que tiene que ser por fe. Pero más allá de sobrevivir al sufrimiento, Pedro instruye a los lectores a profundizar, y esto es algo muy, muy valioso de la carta, profundizar en la calidad de la vida cristiana para el testimonio del mundo. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de la carta. Pedro pide a los cristianos que sean buenas personas, que sean buenas personas, que sean personas correctas, que sean personas probas, que sean personas íntegras. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de las cartas generales. Si regresamos a la carta de Santiago, Santiago pide que demostremos la fe por medio de obras. Entonces Santiago dice, ok, tienes fe, muy bien, te felicito, yo no lo voy a poner en duda, siempre y cuando lo demuestres. Demuestra que tienes fe. ¿Cómo? Ah, sí, voy a ir a la iglesia, voy a cantar 3 horas, mañana que es domingo, voy a cantar 3 horas, voy a llorar, me voy a rodear por ahí frente a un altar o no sé, todo el desarrollo de nuestra liturgia. Y no me estoy burlando, sino que yo es una autocrítica, porque yo también soy cristiano, soy evangélico. Pero estas cartas nos sacan de la liturgia del templo y nos dicen, tienes que ser una buena persona en la calle, tienes que ser una buena persona en tu trabajo, tienes que ser una buena persona en tu empresa, tienes que ser una buena persona en el desarrollo de tu profesión, si eres médico, si eres abogado, si eres un arquitecto, si eres un programador de computadoras, la profesión que tú tengas, tienes que ser una buena persona. Si tienes un oficio, eres zapatero, eres un carpintero, reparas vehículos, eres electricista, tienes que ser una buena persona si eres un vecino con tu familia. Eso lo instruyen las cartas de principio a fin. De principio a fin. No nos encierran en la liturgia. De hecho, si ustedes ven estas cartas, ni siquiera se demanda una liturgia. No se demanda un desarrollo litúrgico per se, sino que estas cartas asumen que el cristiano está en la calle, que el cristiano casi que vive sin iglesia, sino que el cristiano desarrolla su vida de manera común, popular, sin ir casi sin ir a la iglesia, aunque notamos que también hay referencias a las comunidades. Por ejemplo, Hebreos habla de no dejar de congregarse, Santiago habla de estar en paz con los hermanos de la iglesia, y si alguien enferma, dice Santiago, que llame a los ancianos. Hay una estructura, y aquí Pedro menciona a los ancianos también de la iglesia. Judas habla de recibir a las personas que han pecado y cosas como esas. Es decir, en cada carta se asume la congregación, pero no es tanto el énfasis en estas como lo hace Pablo en Corinto, por ejemplo, que sí se centra mucho en la congregación, y en otras cartas. Estas cartas generales, y aquí Pedro está pidiendo a los hermanos que sean buenas personas en su vida en general. Entonces, los cristianos deben saber que aunque son tan grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, como lo dice en 1 de Pedro 2:9, también son objetos de injusticia por parte del mundo, y están particularmente en el mundo, entonces va a haber una hostilidad. Esa ciudadanía está entonces en los cielos, y por tanto son extranjeros. Los cristianos somos extranjeros en medio de un mundo hostil, un mundo hostil. La vida cristiana es resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento. Yo quisiera agregar aquí no solo a través de, sino a pesar de el sufrimiento.
El cristiano es como las metáforas que usan los profetas y que se usan tanto en los salmos como en proverbios para purificar a una persona es el fuego, y el fuego es una metáfora de las pruebas, como un oro. Eso es lo que mencionan también las cartas, que nuestra fe, tan valiosa como el oro, debe ser probada. ¿Y cómo se purifica el oro? A través de temperaturas muy altas, en hornos, ahora especializados, dependiendo de los orfebres, pero en aquel tiempo era fuego, ¿no? La prueba. Y entonces la santidad se va a crisolar en medio de las pruebas. La santidad no es solo una postura, o eso puede estar implícito, no es solo una forma de vestir, que eso también va a estar implícito, o una forma de hablar o de entonar la voz o cosas como esas, que eso podría estar implícito, sino más bien es una santidad del día a día, del caminar en la calle, y que es evidente, a pesar del sufrimiento. Entonces la pregunta básica que Pedro contesta en esta epístola es: ¿cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? ¿Cuál debe ser la postura y el frente que van a poner los cristianos frente a la hostilidad del mundo? Entonces, lo que Pedro presenta entonces son verdades prácticas y se concentra en Jesucristo como el modelo de uno que mantuvo todo el tiempo una actitud piadosa en medio de la hostilidad. Y Pedro siempre está poniendo a Cristo, soportó el sufrimiento. Hay que seguir las pisadas de Cristo, así como Cristo a los hermanos a los que les escribe, pone a Cristo como ese ejemplo entonces de vida piadosa en medio de la hostilidad. Responde a otras preguntas prácticas acerca de la vida cristiana, como cuál debe ser la actitud del cristiano ante el gobierno civil o las autoridades que nos han tocado. Entonces Pedro habla de someterse en el sentido correcto, ya estaba mencionando algo de eso antes, no un sometimiento en el sentido de corrupción, o en el sentido de injusticia, o en el sentido de otros sentidos que puedan reñir con el principio de piedad y de santidad en el cristianismo. Menciona cuál debe ser la actitud de un empleado que tiene un jefe hostil. Los cristianos, y eso es bien interesante porque Pedro habla de la vida civil del cristiano frente al gobierno, habla del cristiano en su trabajo, habla de los cristianos en un matrimonio cuya pareja no es cristiana, no tiene los mismos valores o la misma fe, y así, esos escenarios que están, note que están todos fuera de la iglesia. Pablo les decía a Corinto o a Timoteo o a Tito, habla algo acerca de la iglesia, de cosas internas de la iglesia, pero aquí Pedro se dirige a los hermanos en su vida cotidiana, en su vida diaria, tanto frente a las personas que representan el gobierno, a las personas que están en situaciones como empleadores, los amos, menciona Pedro en aquel tiempo. Hoy nosotros diríamos patrones o patronos, empleadores, las autoridades en el mundo empresarial o de laboral o la actividad comercial en la que se desarrollan los cristianos. Y Pedro habla de mantener una actitud piadosa, de fe y de santidad en cada uno de esos escenarios y frente a cada una de esas personas. En cuanto al autor, ya el primer versículo de la carta nos dice que es Simón Pedro el autor de la carta, ¿no? En los evangelios se enfatiza que Pedro tenía un gran liderazgo entre los discípulos del Señor. Eso es innegable, lo encontramos no solo en los evangelios, sino en el libro de los Hechos. Incluso Pablo lo reconoce el liderazgo de Pedro. Pedro originalmente era conocido como Simón, que es el nombre griego, o Simeón, que es una variante hebrea. Parte de su vida no se sabe mucho, solo se dice que era hijo de Jonás y de la familia de pescadores de Betsaida, en las orillas del lago de Galilea. Y luego que parece haber vivido en Capernaum.
Andrés, el hermano de Pedro, fue quien lo trajo a Cristo. Pedro estaba casado y su esposa aparentemente le acompañó en el ministerio. Hay una cosa que estoy recordando, perdonen que me dé algo de risa, porque escuché hace un tiempo algo de Pedro y lo recordé ahora que estaba mencionando lo de, bueno, o lo recuerdo ahora que se estaba mencionando lo de los papas, porque la Biblia dice, se pregunta, ¿no? Fíjense cómo se pregunta, ok, Pedro es el primer papa, pero estaba casado, ¿por qué los papas de ahora no se pueden casar? Es una pregunta que se hace. Entonces, fíjense la respuesta, una de las respuestas es, la Biblia dice, dicen algunos, que eso es lo que a mí me causa gracia, ¿no? Que la Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que tuviera esposa. Bueno, aunque en el texto, déjenme, estoy aquí revisando en Corintios 9, hay algo que se menciona de 9:8, primera de Corintios, déjenme, estoy recordando unos pasajes, pero esa respuesta de que tenía esposa, perdón, tenía suegra, pero no tenía esposa, me ha dado mucha risa cuando yo la escuché. Em, en Primera de Corintios 9:5, Pablo está en una discusión retórica. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es otra de las referencias a Pedro. Es la referencia de que estaba Pedro casado. Estaba Pedro casado. Entonces ahí hay una crítica de, ok, si el primer papa era Pedro, siguiendo esa línea de pensamiento, ¿por qué los de ahora no se casan? ¿Verdad? No se casan. Pero obviamente, ¿no? Si tenía suegra, tenía esposa y probablemente tenía hijos, aunque la Biblia no lo menciona. Y luego Pablo hace la referencia en 1 Corintios 9:5, donde habla de que los otros apóstoles, incluido Pedro, salían a los viajes con su esposa, con su esposa. Esa referencia también es importante en cuanto a la situación civil, digamos, de Pedro. Cuando Jesús empezó su ministerio público, llamó a Simón a seguirle, abandonando su ministerio y prometiéndoles hacerles pescadores de hombres. Luego Simón fue señalado para el apostolado dentro de los mismos evangelios. Cristo lo renombró como Pedro o Cefas, que es en arameo, palabras que ambas significan piedra o roca. Era el vocero de los 12 apóstoles, o parecía ser el vocero de los 12 apóstoles, y pasó a ser el líder principal luego de la ascensión de Jesús. Noten la iniciativa de Pedro. Luego del Pentecostés, la gente está murmurando y están diciendo del escándalo, y tal vez había un escándalo en el Pentecostés por la venida del Espíritu Santo, y había un escándalo abajo de toda la gente que estaba viendo qué es lo que estaba pasando en ese segundo nivel. Y Pedro toma la iniciativa y da ese discurso impresionante en el capítulo segundo de Hechos, del libro de Hechos, y viene la primera conversión masiva de gente en ese capítulo 2 del libro de los Hechos. Él también toma la iniciativa para elegir, en el capítulo 1 de Hechos, para elegir el sucesor de Judas, y así lo vemos siempre en acción. Pedro es uno de los apóstoles con mayor acción. Se le reconoce el liderazgo en el libro de los Hechos, y luego Pablo, insisto, refrenda el liderazgo del libro en las cartas de Pablo. En cuanto ahí al autor. Después de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote, que era lo que estábamos hablando. La predicación del Pentecostés, hizo muchos milagros. Lo sorprendente, lo de la sombra de Pedro, cómo es liberado de la cárcel, y lo que él ve en Samaria, y el encuentro de los gentiles. El pasaje de Pedro con Cornelio es uno de los pasajes que a mí más me conmueven. Conmueven y la expresión sería como siento el compromiso por el pasaje de Pedro con Cornelio, porque
hay una cosa, si ustedes tienen en mente la historia de Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10, por ejemplo, fíjense cómo el Señor envía ángeles para que le hablen a Cornelio, para que Cornelio envíe siervos que le vayan a hablar a Pedro, para que Pedro venga y le predique a Cornelio. No sé si me siguieron en eso, voy a repetir. El Señor manda ángeles a Cornelio para decirle que Cornelio tiene que enviar mensajeros para ir a hablarle a Pedro, para que Pedro venga y le predique a Cornelio. Y de hecho hay una cosa que Dios tiene que tratar con Pedro en su mente y cambiándole sus paradigmas, cambiándole sus prejuicios, cambian, resintonizándole sus formas de sus ideas, su propia teología, si lo decimos de esa manera, para que una vez ocurrido todo eso, Pedro pueda venir y hablarle a Cornelio. Todo eso se hubiera evitado si estos ángeles que inicialmente Dios le mandó a Cornelio le hubieran compartido el Evangelio. ¿Lo hubieran podido hacer, sí o no? Sí, sí lo hubieran podido hacer. Pero, y aquí es donde viene el asunto que a mí me ha conmovido y nos compromete, a cada uno de nosotros. La predicación del Evangelio Dios no se la encargó a ángeles. No es tarea de ángeles, no es tarea de seres espirituales, no sé qué. Es tarea suya, es tarea mía. Y somos, y aquí perdone que lo pongan en el mismo saco conmigo, pero somos gente llena de prejuicios, somos gente llena de barreras mentales, somos gente dañada que el Señor ha ido restaurando. Pero en estos vasos de barro es donde habita la majestuosidad del mensaje de la vida y de la salvación eterna en usted. Y esa tarea, aquí Pedro lo menciona, son cosas que aún los ángeles desean enterarse y saber. Los profetas antiguos estaban tratando de investigar de qué se trataba y Dios decidió dársela a usted, latinoamericano, ¿verdad? Se le decidió dársela a usted, centroamericano, suramericano, indígena, no indígena, no importa, porque ahora lo que importa es esta fe y esta salvación. Y ha encargado en nosotros vasos de barro, débiles, vulnerables, tan vulnerables como los hermanos que sufrían, parecía que estaban a expensas de lo que las autoridades dispusieran, los tomaban presos, los martirizaban, los torturaban, los mataban, y como indefensos los cristianos, pero esa gente sencilla, humilde, pobre, menospreciada, tal vez no de las familias más exquisitas de aquellas sociedades ni de las de hoy, Dios quiso utilizarlas para predicar el Evangelio. Es algo extraordinario. Y lo vemos ahí en Cornelio. Ese pasaje de Cornelio a mí me ha hecho llorar varias veces y tengo así como un nudo en la garganta ahorita. ¿Cómo es que Dios ha hecho que tanto ustedes como yo podamos ser partícipes, no solo como receptores de este mensaje de vida, sino también como portadores de este mensaje de vida para otras personas? Bueno, hay una tradición que menciona que Pedro muere en Roma en el 67 y en el 68, ¿no? Esa es una tradición que tiene diferentes formas de abordar. Bien, en cuanto a la fecha, Pedro alude a los escritos de Pablo, sobre todo en la segunda carta. En la segunda carta de Pedro, Pablo habla, en la segunda carta de Pedro se refiere a los escritos de Pablo, así como vimos en Judas en la semana anterior, que Judas se refiere también a los escritos de los otros apóstoles, ¿no? Y ya hay enseñanzas de los apóstoles que se han ido consolidando. Ahora aquí Pedro, en la segunda carta que vamos a ver la siguiente semana, hay una mención de los escritos de Pablo. Y se considera que todo eso tuvo que haber sido después del 63. Entonces, si realmente Pedro muere en Roma a manos de Nerón, tuvo que ser antes del año 68. Antes del año 68 por los eventos que están ocurriendo en Roma en ese contexto. El contexto de la carta y las circunstancias históricas, como la persecución de Nerón luego de incendiar Roma en julio del 64, dan un rango
entre el 64 y el 65. ¿Qué está ocurriendo? Este emperador romano, Nerón, era un hombre endemoniado, loco, y se le acusa de incendiar una parte de Roma y él culpó a los cristianos y a los judíos de eso. Entonces se desató a partir de ese evento una gran persecución que hizo que también mucha gente, ¿no? Incluidos los cristianos, tuvieran que salir de Roma y huir, y todas las consecuencias que lo siguieron a las ciudades dentro del imperio. Entonces eso da un rango de probable escritura entre el 64 y el 65, es decir, no tan cerca del 70, que fue la fecha en la que se destruye el templo. Pedro dice en el capítulo 5, verso 13, que escribe desde Babilonia. Y eso es algo interesante porque este nombre puede aplicar a 3 lugares. Se sabe que había un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. Es muy poco probable que Pedro haya escrito desde ahí. Estaba también la ciudad de Babilonia, la ciudad física literal de Babilonia, pero también no hay ninguna evidencia, ni referencia, ni nada de que Pedro haya estado en esa región. También se puede interpretar, creo que aquí me faltó la palabra se puede interpretar Babilonia como una alusión a Roma, la Gran Babilonia, no específicamente la ciudad de Babilonia, que pues era una ciudad grande, pero no de tanta importancia en este contexto, como la importancia que tenía la ciudad de Roma, la ciudad de Roma. Entonces, esta última posibilidad es la mayormente aceptada, de que Pedro escribe desde Roma, aunque no identifica propiamente Roma, y algunos conjeturan que puede ser una manera de evadir el lugar específico donde Pedro está, tratando de resguardar su seguridad, etcétera, por las persecuciones que sufrían los cristianos. Y lo que se sabe es que se trataba de perseguir específicamente también a los líderes. ¿Recuerdan cuando mataron a Jacobo? Y la gente, siempre hostil al cristianismo, tuvieron como alegría y satisfacción de que hayan matado a Jacobo. Entonces apresaron a Pedro. No apresaron al hermanito sencillo ahí, sino que querían apresar a los líderes, a la gente importante. Entonces algunos consideran que esa es una manera de eludir y ocultar el posible lugar donde se encontraba. Ok. Nadie cree posible que se refiera al puesto militar, pues estamos platicando, ¿no? Tampoco se cree que la referencia de Babilonia en Mesopotamia no tendría mucho sentido. Desde Babilonia, tradicionalmente, entonces se interpreta que es una alusión a la ciudad de Roma. Y seguramente es en esa ciudad donde Pedro finalmente muere. ¿Quiénes son entre los destinatarios de la carta? Menciona los expatriados de la dispersión. Santiago se refiere a las 12 tribus, ¿verdad? Que habla Santiago al inicio de la carta, y también habla de los que están en la dispersión, que es la misma frase que utiliza Santiago. Pedro y Santiago usan esa misma frase. Entonces, se cree que pueda referirse a extranjeros y peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, en el caso de Pedro, que no pertenecen a este mundo y están dispersos como minoría entre las regiones paganas. Recordemos que Pedro está escribiendo en lenguaje de código, como lo de la Babilonia, precisamente para no revelar los destinatarios, evitando que la iglesia sea objeto de daño por parte de los perseguidores. Entonces, aunque es cierto que Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo el de los gentiles, tampoco es menos decir que Pedro nunca se desligó de los gentiles. Eso lo vemos en cartas como en Gálatas, en Hechos, en diferentes momentos. Aunque Pablo y Pedro tenían ese acuerdo, no era un acuerdo absoluto, y lo vemos aquí, sobre todo esta primera carta, que tiene muy pocas alusiones a cosas judías.
a cosas del pueblo de Israel, y es una carta más extensa y con términos más sencillos, digamos, que cualquier persona de cualquier cultura podía tener. Pedro exhorta a tener un buen testimonio en medio de los gentiles y afirma que ellos vivían en pecado típico de los gentiles, incluyendo la idolatría. Ese es un detalle interesante porque eso digamos, aunque los judíos tenían sus problemas, pero en el contexto aquí del primer siglo no eran idólatras. Y él se refiere a esos pecados, entonces esa es una referencia directa a gente no judía, a gente no judía, y parece estar pensando Pedro, aunque habla de las 12 tribus en la dispersión, cuando uno ve la carta, uno dice, aquí no se está refiriendo a judíos. Uno ve, por ejemplo, Santiago habla de las 12 tribus en la dispersión también, pero al ver uno la carta, todas las referencias al Antiguo Testamento, todas las referencias al Sermón del Monte y todas esas referencias a asuntos que tienen que ver con el judaísmo, la Torá y esas cosas. Entonces, sí, Santiago parece estar dirigiendo su carta más a cristianos judíos, pero aquí Pedro no. Hebreos es evidentemente una carta dirigida a cristianos judíos o a judíos que ahora son cristianos, pero Pedro, su carta es más amplia a un grupo de personas mixto y probablemente, porque no podemos asegurarlo así de manera contundente, pero probablemente comunidades también donde habían cristianos y gentiles, pero mayoritariamente gentiles, mayoritariamente gentiles. Al principio de la carta, Pedro les advierte sobre las pasiones de su anterior ignorancia que heredaron de sus padres. Dice cómo viene ese argumento, lo cual encaja más con un gentil que con un judío. Pedro dice que estos lectores anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, ¿no? En el pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. Pedro no utiliza su nombre arameo Cefas, sino su nombre griego Pedro, ¿verdad? Así se presenta y así aparece en el texto griego como Pedro, no como Cefas, el nombre del apóstol. Todos esos detalles hacen pensar en una comunidad mayoritariamente gentil. En los propósitos de la carta ya hemos dicho algo. Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución por causa de su fe. Y aquí hay que anotar nuevamente, ya lo he dicho antes esta mañana, pero hay que anotar nuevamente que los cristianos deben asegurarse que la persecución deriva de su fe, no deriva de malas prácticas de vida, no deriva de delitos o de fechorías o de envidias que corroen a las personas, que es a lo que se refiere Santiago, por ejemplo. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta Santiago y habla del corazón de la persona, ¿no? Entonces Pedro habla de, ok, hay que evitar eso. Y si viene un sufrimiento, pues de plano no se puede evitar, no se va a poder evitar porque pues para evitarlo habría que dejar la fe y ahí vendría otra clase de sufrimientos. Entonces Pedro llama a aferrarse a la fe, a profundizar en la fe a pesar de los sufrimientos, ¿no? El propósito de la carta es enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios. ¿Cómo? Sin perder las esperanzas, sin amarguras, confiando en Dios y sobre todo esperando la segunda venida del Señor. Aunque no es una carta escatológica, como vamos a ver en Segunda de Pedro la siguiente semana, sí es una carta que mantiene esa esperanza. Aquí la escatología no es la descripción de una serie de hecatombes y una serie de cataclismos y una serie de tragedias y de cosas espantosas, sino que la escatología a la que Pedro pone atención aquí en la primera carta es la escatología de la esperanza, la escatología del consuelo, la escatología del fortalecimiento, poniendo toda la fe en el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no como un juicio, ay, yo quiero que venga el Señor para que aniquile a todos estos pecadores, no, sino como la esperanza de la redención, como la esperanza de la salvación y la liberación absoluta de todos los malestares y de todos los sufrimientos de esta tierra. Eso es lo que Pedro menciona, ¿no? Es como cuando Hebreos dice que corramos la carrera puesto los ojos en Cristo, y Pablo dice que al considerar la gloria venidera, los sufrimientos que tenemos ahora, dice Pablo, no son nada, ¿no? En Romanos, pero para tener
una justa dimensión de las aflicciones y sufrimientos con los que toca enfrentarse en esta vida presente, hay que tener también alguna dimensión y hay que tener alguna imagen y alguna conceptualización de la gloria venidera, de la esperanza, porque si no, no tendría sentido ese sufrimiento. Sigamos aquí en cuanto siempre el propósito de la carta y luego ya en unos minutos voy a avanzar un par de láminas más y nos vamos a detener para conversar un poco, intercambiar algunas ideas antes de concluir. Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún ese ambiente hostil. Y ese es el propósito, no solo sufrir, sino también dar testimonio de Cristo para que otros vengan a Cristo. Y eso lo dice de una manera también dramática en la segunda carta, que vamos a ver la siguiente semana, que algunos tienen por tardanza su venida, pero dice Pedro, no, lo que pasa es que el Señor no quiere que ninguno se pierda y bueno. Entonces aquí Pedro invita a ese testimonio real a partir de una vida piadosa en medio de los sufrimientos. Los creyentes estamos expuestos constantemente al sistema del mundo, influido por Satán y sus demonios. Su esfuerzo es desacreditar a la iglesia y destruir la credibilidad y la integridad de la gente de la iglesia. La iglesia es desacreditada por el mal testimonio y eso lo vemos constantemente. Yo no sé qué pasa en sus países, pero aquí en Guatemala somos casi el 45% de la población es evangélica, de diferentes denominaciones, pero evangélica, o se identifica con el evangelio. Es un porcentaje importante. Pero cada vez, y es muy frecuente, vemos en las noticias y salen en las redes sociales los escándalos en las iglesias. Esta semana se volvió viral aquí en el país la noticia de unos hermanos que se están dando de golpes dentro de un templo porque no se ponen de acuerdo con el asunto del liderazgo. El pastor está en unos problemas morales, hay malos manejos de los recursos de la iglesia y así. Entonces eso sale a las redes, sale a los noticieros, sale a los periódicos y generan un mal testimonio entre la gente. Cuando uno lee los comentarios, yo me di la tarea varios minutos de leer por lo menos los primeros comentarios en las publicaciones acerca de esa noticia y son terribles, ¿no? De la gente, que esa es la visión que tienen de las personas. Entonces, ¿en qué momento van a sentir ganas de acompañarnos a una iglesia? ¿Van a aceptar nuestro mensaje si tienen malos testimonios? Eso es lo que trata de evitar Pedro. Los cristianos fieles deben mantenerse firmes ante el enemigo y deben silenciar las críticas de los inconversos por medio de un testimonio intachable. Aquí nos vamos a ir deteniendo, tratando de describir el contenido general de la carta. Es una carta corta, muy intensa, pero corta. Habla primero de la grandeza de la salvación y el costo que tiene la salvación. Ya en el capítulo 2, la santidad es necesaria para un pueblo especial. Si somos ahora real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sí, pero eso incluye una responsabilidad. Hay que ser santos. Porque si invocamos, dice aquí, eso lo dice Pedro, aquel que sin acepción de personas, o que no hace acepción de personas por santo, igual nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No aparentar una santidad solo durante un tiempo en la iglesia, sino en toda nuestra manera de vivir. El respeto hacia aquellos que están en autoridad, el trato entre esposos y esposas. Y esa es una parte muy, muy importante, ¿no? El ser cristianos en medio de un mundo extraño, no solo extraño, sino hostil. No solo es indiferente, sino que no somos indiferentes, dice Pedro. Déjenme releer a Pedro o decir de otra forma lo que Pedro está diciendo. No le somos indiferentes al mundo. Y va a sonar dramático, pero eso es lo que leo en Pedro, que está diciendo, no le somos indiferentes. El mundo dice, y nos mira con indiferencia. No, el mundo no nos mira con indiferencia, el mundo nos mira con odio, el mundo nos mira con desprecio y debemos abandonar, estas son palabras mías, debemos abandonar el intento de caerle bien al mundo y pararnos en la dignidad de ser cristianos y de ser hijos de Dios a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, pero con tal de no sufrir, que es lo que Pedro está diciendo, vamos a sufrir. Usted es cristiano, usted quiere acomodar su vida a la voluntad de Dios, ahí viene una buena cuota de sufrimientos. ¿Qué hemos hecho? Como el sufrimiento no es lindo, nadie quiere sufrir,
Entonces, para evitar el sufrimiento hemos doblegado nuestras convicciones y entonces le hemos dado la espalda al Evangelio y a nuestro Dios. Bueno, voy a dejarte compartir aquí ahora, voy a leer algunos comentarios que aparecen aquí en el chat. Hay algunos, ya hemos visto algunos de estos comentarios. Sí, son comentarios. Sí, hay varios. Lo de Pedro que tenía suegra pero no tenía esposa es un comentario que a mí me hace mucha gracia y es común, bastante común entre los que defienden el celibato del sacerdocio y el papá. Sí, la tesis de un posible seudónimo de la carta siempre son tesis que se mantienen, esa aura también cae sobre Efesios, por ejemplo, de las cartas, ¿verdad? Y al hacer un análisis textual, es decir, los manuscritos de griego, aparecen en los manuscritos siempre la identificación de Pedro. Ese ha sido el principal argumento para mantener de manera más firme la posible autoría de Pedro, porque en los manuscritos aparece siempre el nombre de Pedro. Y no parece ser un agregado o algo que surge posteriormente en los manuscritos, sino que hay una constante del nombre de Pedro en los manuscritos, ¿no? Bueno, es el tiempo ahora de las preguntas y respuestas. El resto del contenido de la carta lo vamos a ver la siguiente semana. Eh, Hoy el tiempo, y vuelvo a disculparme por el atraso de hoy, involuntario, pero finalmente yo les debo una disculpa. Por eso, ¿no? Sí, el pasaje hay un pasaje que déjenme ver. eh, que ese es un pasaje como el de Judas con los pasajes apócrifos, ¿no? El tema de el descenso de Cristo a las partes bajas de la tierra es uno de los pasajes llamativos de la carta y lo vamos a considerar ya en el contenido que vamos a desarrollar en la siguiente semana. Le escucho, Emma. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ok. Bueno, lo que yo tengo es como digamos que un prejuicio personal, un prejuicio particular, y es en relación con, digamos, con el contenido doctrinal, no solo de la carta de Pedro, sino también de la de Judas y de muchos otros escritos o textos bíblicos, precisamente por esas referencias a textos apócrifos o a textos no canónicos. Pero entonces yo tenía aquí como una pregunta, pues si quisiera de alguna manera que me ayudara como a resolver ese prejuicio o a superarlo. O sea, ¿cómo abordar el texto bíblico en esas referencias a documentos no canónicos o extrabíblicos sin entrar en conflicto con los conceptos teológicos de inspiración y revelación divina? ¿Qué validez doctrinal tendrían estas porciones del texto teniendo en cuenta la acanonicidad de la fuente? Esa última parte, no, mi sonido no le alcancé a comprender. ¿Me puede repetirla? Deme un tantico y uso los audífonos. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, sí, sí. No, lo que le decía era pues que yo pues tengo unos prejuicios, digamos que algunos prejuicios en mi fe sin resolver, eh, y es en relación pues a los conceptos de inspiración y revelación divina, ¿verdad? O sea, cómo abordar, por ejemplo, esas referencias bíblicas donde, por ejemplo, las cartas de Pedro, las cartas de Judas, la carta de Judas o otros textos bíblicos eh, donde citan porciones de textos no canónicos o textos extrabíblicos, cómo abordarlos sin entrar en conflicto con esos conceptos de inspiración y de revelación.
divina. O sea, y lo otro sería qué validez doctrinal, pues entendiendo doctrina, pues en nuestro contexto, qué validez doctrinal tendrían esas porciones del texto. Bueno, dos cosas. Primero, bueno, más de dos cosas. Pero primero debemos considerar que los autores, como Pablo, Pedro, estas cartas, ellos inicialmente no estaban pensando en que escribían algo que posteriormente se iba a considerar sagrado o de inspiración divina. No lo estaban considerando. Aún cuando, por ejemplo, Pablo dice en Corintios, esto lo digo de parte del Señor. Él estaba consciente de que no era una opinión personal, pero justo muy cerca, en las siguientes frases, dice, esto lo digo como una opinión personal. Esto lo digo yo. Y en otras cartas vemos el carácter de los apóstoles diciendo frases muy fuertes. Hay dos muy simpáticas, o sea, simpáticas, pero hoy a mí me causan cierta gracia también, pero por ejemplo Pablo le dice a los Gálatas, les dice Gálatas torpes, Gálatas necios, Gálatas tontos, todas las posibles traducciones. Incluso hay una versión bíblica que dice Gálatas estúpidos. Yo predico mañana, supongamos que yo predico mañana en la iglesia, me paro en el púlpito y les digo, hermanos, ustedes son unos estúpidos, ustedes son unos idiotas, torpes, necios, tontos, atarantados, mensos, tarugos, y todas esas que son palabras que todavía no llegan a vulgaridades, pero que son palabras fuertes. ¿Cómo se sentirá la congregación, no? Los hermanos de Gálatas, imagínense leyendo, Pablo les dice, ustedes son unos torpes, necios. El griego es muy pesado, ¿no? Como la traducción literal sería como alguien que tiene un problema en la cabeza. Y luego Pablo a Timoteo le advierte, y aquí lo digo yo, eso está en la Biblia, ¿no? No, yo lo digo con todo respeto, al gremio femenino que está tan dignamente representado aquí en el diplomado y en las sociedades bíblicas. Pero Pablo hace una diferencia de mujeres de mayor edad. Pablo habla de ancianas con un título griego que se refiere a las ancianas y habla de mujeres de gran porte, de dignidad, de sabiduría, de benevolencia y así, y habla de viejas, y así se traduce en la mayoría de versiones, que son mujeres de mayor edad también, pero que son viejas en ese sentido, no de antigüedad, sino de una actitud, necedad, torpeza, negligencia, dureza y todo lo negativo. Y habla en esos términos, ¿no? Entonces le dice a Timoteo, ten cuidado con esas viejas, ¿verdad? No andes en cosas ahí de viejas. Y claro, si hubiera sido algo pensado, las cartas, creo que el lenguaje hubiera sido diferente. Esa es una cosa. Dos, en relación a la cita de materiales apócrifos, precisamente por lo primero, los autores se sintieron no se sintieron, voy a corregir, estuvieron en la completa libertad de usar todos los materiales que estaban a su disposición. No debemos olvidar también que el tema de inspiración y revelación es algo misterioso, que no lo podemos describir, que no lo podemos definir, que no lo podemos dominar, solo lo sabemos, sabemos, suena todavía muy presuntuoso, pero lo mencionamos, lo trabajamos, pero no lo podemos describir. Es decir, dentro de ese contexto, Emery, hermanos, el Espíritu no reprimió, déjenme decirlo en estos términos, el Espíritu Santo no reprimió a los autores bíblicos cuando en el desarrollo de sus escritos pensaron, voy a citar a este material apócrifo, ¿no? Si no tuvieron esa libertad. Vimos la semana anterior con Judas, pueden revisar el video y la presentación, que incluso Pablo cita ni siquiera apócrifos del Antiguo Testamento, sino que cita poetas griegos y otros poetas que no tenían nada que ver con Dios, y los cita, ¿no? Como parte de los textos. Ahora, cuando la cita llega al texto, hoy esa cita también es canónica. No puedo hacer yo parches en la canonicidad de la Biblia, me guste o no. Lo que debo hacer es aprender a trabajarlas, a manejarlas, a investigar, pero no puedo hacer parches. Aquí Pablo está inspirado, aquí no, ¿verdad? Entre las cosas que a mí me causan gracia, yo he leído y he escuchado a algunas personas
que se atreven a decir, yo difiero con el apóstol Pablo, y son predicadores. ¿Cómo difiero con el apóstol Pablo? ¿Cómo difiero? No puedo diferir. Es que no puedo diferir con el apóstol Pablo. Me incomoda con Pedro, ¿verdad? Yo difiero con Santiago, o difiero con Pedro. No puedo diferir. Lo que debo hacer es leer, estudiar, y claro, voy a hacer una interpretación de lo que está en las cartas. Y las cartas ahí están. No tenemos a Pedro para que nos haga un análisis expositivo de lo que él escribió. Eso nos toca a nosotros. Lo que nosotros concluimos, interpretamos a partir de los escritos, no es responsabilidad de Pedro, es responsabilidad mía, es responsabilidad suya. Entonces eso es lo que tengo y debo trabajar. Ahora, el que citen un material apócrifo, eso no canoniza todo el resto de los materiales del material apócrifo. Que, por ejemplo, el hecho de que Judas cite a Enoc no implica que Enoc entonces por extensión es canónico y revelado. No, la cita que hace Judas está dentro del canon, el resto de Enoc no. Me puede llamar la atención Enoc, pero debo ir con el cuidado sabiendo que esos escritos no son canónicos. Y por extensión, entonces debo tener cuidado con no extender el criterio de inspiración y de revelación a esos otros escritos extracanónicos. Lo que está dentro del canon es lo que yo voy a considerar como inspiración y revelación, y el resto no. Y entonces debo manejar eso con cuidado. Y claro, por supuesto que voy a ir a Enoch, por supuesto que voy a ir a todos esos materiales apócrifos para saber de qué se trata y en qué momento y por qué, etc. La misma mención de Melquisedec en Hebreos, por ejemplo, es una mención interesante, porque todo el resto de Melquisedec aparece 2 veces en la escritura en el Antiguo Testamento. En Génesis, que es así un destello muy fugaz del encuentro con Abraham, y luego de una manera extraordinaria aparece en un salmo mesiánico. Aparece Melquisedec, el 110, y de ahí no se menciona, no lo mencionan los profetas, no lo menciona el resto de libros poéticos, no aparece. No lo menciona nuestro Señor Jesucristo, ni lo mencionan los demás apóstoles, sino aparece en Hebreos. Entonces hay un hilo paralelo de Melquisedec a la escritura escritura extra bíblica, y forma una parte sumamente importante en el desarrollo de la carta a los Hebreos. Pero volviendo a ese punto, el hecho de que se haga una cita de un determinado autor o libro dentro de un libro canónico no extiende la canonicidad al resto de materiales de ese autor. ¿Ok? Profesor, discúlpeme, y por ejemplo, o por decirlo de alguna manera, ¿qué decir de la carga teológica que tienen esos conceptos? Pues hablando de inspiración, Bueno, revelación. no debemos alterarnos tanto. O sea, sí debe interesarnos, ¿no? Pero no alterarnos tanto. Las vinculaciones teológicas que estos materiales tienen. Y aquí viene una sugerencia importante, casi exigencia, pero sigue siendo sugerencia. Para armar nuestra teología debemos estar afincados en la Biblia. Punto. Cuando armamos nuestra teología fuera de la Biblia tenemos conflictos. Claro, para armar la teología no es solo de citar versículos. Yo he acompañado algunos procesos de revisión de declaraciones de fe y manuales de doctrina donde solo citan versículos, ¿no? Hay que poner otros párrafos de qué entendemos de ese versículo, pero hay que quedarse en la Biblia. Y tampoco podemos construir toda una teología a partir de un versículo. Ese es un gran conflicto. Entonces debemos estar, es decir, para armar un tramado teológico, ese principio teológico debe estar presente a lo largo de la Biblia. Entre menos referencias bíblicas tenga una enseñanza, es más débil para sostener, es menos defendible, y en algún modo es más peligroso hacer sobreénfasis en esas enseñanzas,
porque no hay tanto de dónde afianzarse en el texto bíblico. Entonces tenemos que estar afianzados a lo largo y ancho del texto bíblico. Por ejemplo, el caso del coma juanino de Primera de Juan, que se quita, que se usa para referencias de la Trinidad. Algunos dicen, están atacando a la Trinidad pero aunque la Biblia no habla de la Trinidad, el tema de la Trinidad se puede concluir a partir de diferentes versículos y no se necesita el coma juanino, realmente no se necesita para concluir o hablar del dogma trinitario, de la enseñanza de la Trinidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ir ahí con ese cuidado. Me disculpo nuevamente, me da muchísima pena el que hoy no Muchas hayamos gracias. tenido el periodo completo. Entonces vamos a platicar con Leti para ver si podemos estar un poco antes la siguiente semana. Puede ser hasta una hora antes la siguiente semana para poder terminar el contenido de Pedro, de Primera de Pedro, y entonces tener el contenido de Segunda de Pedro. Y vamos a pedir ahí que los coordinadores nacionales les envíen la información para terminar de confirmar. Vamos a ir a Richard, que tenemos así muy puntual, Richard, porque estamos ya sobre el tiempo. Vale, sí, buenos días. Compartieron por la plataforma el libro de Enoch. Algo extensito, como 184, pero no refiere qué actividad se requiere. No, solo es como una referencia nada más porque habían dudas, ¿no? Y hay gente que nunca lo ha leído, Richard. Y algunos ni siquiera sabían que existía. Entonces, para tener ahí y la gente que lo quiera leer, el libro, teniendo esos cuidados, ¿no? Porque el libro es también muy, ¿cómo se dice? Raro, ¿verdad? Teniendo Tiene esos... teología con chanfle. hay que leerlo, pero no hay que dejarse ir, ¿no? Así de una vez en el tobogán, sino hay que leerlo con cuidado, tomar notas y, bueno, investigar, ¿verdad? Ok, un abrazo para todos y con la ayuda del Señor vamos a ver la siguiente semana.